Levítico 19:28 dice en esta versión de la siguiente manera: en esta otra versión de la Biblia lo dice de una manera un poco más clara. En la versión de la traducción al lenguaje actual dice de esta manera: también la podemos ver como dice este mismo versículo en latín. En griego. Y también en la versión hebrea. La idea de tatuarse es tan antigua como la humanidad misma, pero el concepto de tatuarse aún así sigue siendo hasta hoy en día absolutamente lo mismo. Según el Diccionario General de la Lengua Española Vox, la idea de tatuarse dice de la siguiente manera: significa hacer dibujos en la piel de una persona introduciendo sustancias colorantes bajo la epidermis. La idea de tatuarse es tan antigua como la humanidad misma, incluso se remonta hasta la edad de piedra y está difundida en casi todas las culturas del mundo. La idea de tatuarse en la antigüedad estaba muy relacionada, muy arraigada con muestras de dolor, con pérdidas de algún familiar o también como marca, que por lo general era la marca que la persona tatuada llevaba como símbolo de esclavitud. Para los dos primeros casos que mencioné anteriormente, Levítico 19:28 es muy claro con respecto a este tema. Parafraseadamente, Levítico dice de la siguiente manera: no te hagas cortes en el cuerpo a causa de un difunto, ni tampoco te tatúes sobre la piel. Y en cuanto al segundo caso, que era cuando las personas se tatuaban como símbolo de esclavitud, el que lo regulaba esta temática era el Código de Hammurabi, y decía de la siguiente manera: el Código de Hammurabi legisla sobre las señales que los señores ponían sobre sus esclavos, sin que sepamos si era por punción, corte o quemadura. El tatuaje también se usaba como castigo. Los acusados de sacrilegio también eran tatuados como estigma. Incluso hay registros de que en el antiguo Egipto las personas eran tatuadas como símbolos religiosos, porque en Tebas, en Egipto, se descubrió la momia de una sacerdotisa de la diosa Hathor, la cual llevaba tatuajes en todo su cuerpo. Y también en la antigüedad, a causa de que el cristianismo se fue extendiendo en el Imperio Romano, la práctica de tatuarse fue disminuyendo poco a poco. Cuando Constantino se convirtió al cristianismo, él emitió un decreto en el cual ya se hacía la prohibición directa sobre la práctica del tatuado, sobre todo en los esclavos. Y ya en la actualidad, una de las últimas prácticas de tatuajes obligatorias sucedió en la Segunda Guerra Mundial, cuando los nazis obligaron a los judíos que estaban en los campos de concentración a tatuarse. Y esto tenía un doble significado: uno como identificación y el otro como humillación, porque es bien sabido que los judíos tienen prohibido tatuarse en la piel. ¿Dónde radica la prohibición de hacerse tatuajes según la Biblia? Esta radica en el mismo capítulo 19 y en el mismo versículo 28, bajo una causante que es la prohibición de hacerse tatuaje en la piel a causa de un muerto. ¿Y qué contexto histórico tenía? ¿Por qué sucedió esta prohibición de hacerse tatuajes para el pueblo judío? Esto se debía a causa de que la mayoría de los pueblos que rodeaban al pueblo de Israel eran pueblos paganos y tenían prácticas las cuales eran mal vistas delante de los ojos de Dios. Por ejemplo, la hechicería, la prostitución, prácticas religiosas también que adoraban a otros dioses, y también dentro de todos estos pueblos eran muy buenos para tatuarse en la piel a causa de estas prácticas. Y hay que tomar en cuenta que este versículo de Levítico 19:28 se divide en dos prácticas unidas a una sola causa. Está la práctica de hacerse rasguños en la piel y también está la práctica de imprimirse dibujo en el cuerpo, todo por una causal, que es a causa de un muerto. ¿Cuál es el motivo de hoy día para poderse hacer un tatuaje? En realidad, en la mayoría de los casos de hoy en día, las personas cuando se quieren tatuar no lo hacen por motivos religiosos, ni por motivos de esclavitud, ni nada de eso. Hoy en día las personas
por lo general, simplemente se tatúa por moda, por gusto, por quererse tatuar, no sé, un animalito, un corazón, una flor o un dibujo más sofisticado, pero no pasa más allá de eso. Casos aislados en la actualidad también hay, como por ejemplo los Mara Salvatrucha en Centroamérica y los yakuza japoneses en Asia, que como símbolo de pertenencia a esa organización se tatúan. Las personas no se tatúan por imposición, sino más bien se tatúan o por moda o por gusto. Incluso hay muchos cristianos que hoy en día toman la decisión de tatuarse, e incluso esos cristianos llevan años en el evangelio y en algún momento de su vida ya se deciden derechamente tatuar. Si bien en el Antiguo Testamento se hacía una prohibición directa sobre el uso del tatuaje que estaba escrito en Levíticos 19:28, hoy en la actualidad no es tan así, porque en el Nuevo Testamento, en este beneficio del libre albedrío, la Biblia hace una pregunta y también a la vez genera un cuestionamiento sobre el cuidado integral de nuestro cuerpo, y eso lo podemos ver en los siguientes versículos de la Biblia. Si bien los versículos que expuse anteriormente están escritos bajo otro contexto, el cristiano actual entiende y acepta de que estos versículos son aplicables para todo orden de cosas con respecto al cuidado de nuestro cuerpo. La intención de todo cristiano debiese ser alabar a Dios con todo lo que nosotros somos, tanto cuerpo, alma y espíritu. Y se podría deducir bajo este concepto de que de alguna otra manera tú al tatuarte te estás descuidando de tu cuerpo, porque la práctica del tatuaje implica de que tú en alguna zona de tu cuerpo te tienes que estar inyectando tinta bajo la piel para poderle dar una forma al dibujo que tú quieres hacer. Aún así, en estricto rigor, en el Nuevo Testamento la Biblia no prohíbe hacerse un tatuaje, sino más bien lo que la Biblia hace es crear conciencia sobre esto, y también te hace la pregunta: ¿qué te motiva a ti poderte hacer un tatuaje en la actualidad, tomando en cuenta que también practicas la fe en Jesús? También hay que recordar el siguiente versículo. Hay que recordar una cosa muy importante, que la Biblia también nos enseña de que más allá de lo exterior, de que lo que nosotros vemos, de la apariencia, está el corazón de las personas. La Biblia nos invita a que a nosotros no nos dejemos arrastrar por este tipo de preocupaciones que son al final de cuentas superficiales. Al final de cuentas, cada persona tiene la libertad de poder tomar la decisión que quiera con respecto a esta temática del tatuaje. Se ha demostrado a lo largo del tiempo que uniformar a la iglesia no es lo más sano, y también hay que ser considerados con las personas que están en tu entorno, porque a lo mejor una persona que tú conoces que practica la fe pueda llevar una marca exterior, puede ser el reflejo de algo que esté pasando en su interior.